Hoy vamos a hablar un poco sobre tarot y cábala. Y os voy a explicar una cuestión que es bastante interesante, porque así os podéis hacer una idea de cómo podemos llevar los arcanos del tarot a una perspectiva totalmente diferente que el clásico ¿fulanito todavía me ama? ¿Será que Menganita volverá conmigo porque la echo de menos y no puedo ver? Todas estas son cuestiones que están ahí precisamente por un desequilibrio con el Tikkun Olam, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el Tikkun Olam? Esto os lo tengo que explicar. Porque si te quiero enseñar a nadar, primero tendrás que saber qué coño es el agua, digo yo. El Tikkun Olam es un concepto que ya aparece por primera vez, al menos desde que haya un registro, más o menos a partir del año 200 después de Cristo, en una de las primeras Midrash. Y básicamente el Tikkun Olam era como, o es, porque todavía se considera como tal, como una serie de normas de convivencia, como una serie de normas legales que hacen que la sociedad, el contexto social de ese momento, funcione. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, del Tikkun Olam, en el Talmud, refleja ideas como la gestión del divorcio, la emancipación de esclavos y otras cuestiones importantes para la convivencia y el bien vivir, digamos así, de la sociedad, ¿no? Unas leyes, no hay más. Luego, como veremos, hay diferentes formas de lectura, hay 4 niveles de interpretación de las lecturas, tanto del Tanaj, del Talmud, de los apócrifos, de lo que sea, que se llaman el Pardes. Son diferentes formas de entender los textos o diferentes formas de profundizar en los textos, ¿no? Desde la más sencilla hasta la más compleja y más mística, esotérica, que es la que va a aportar Isaac Luria, que ahora lo veremos. Entonces, como veíamos, desde la perspectiva talmúdica, la lectura del Tikkun Olam sería más desde una perspectiva del Derash, que es uno de estos 4 niveles, el tercero particularmente, que nos está hablando de la perspectiva exegética, es decir, de interpretar el texto, de ver más allá de lo literal y tratar de sacar una serie de enseñanzas relacionadas más con el ámbito de lo legal, de lo ético, de lo moral, teológico, de un montón de cosas, pero siempre dentro de estos ámbitos o de estos campos. Entonces, allá por el siglo XVI, aparece un hombre que se llamaba Isaac Luria, un máquina, que era de la escuela de Safed, lo que sería hoy una parte de Palestina. Este hombre va a adoptar la idea del Tikkun Olam y le va a dar una perspectiva esotérica. Va a dar una serie de explicaciones relacionadas del Tikkun Olam con la esencia de lo divino y cómo eso interactúa con nosotros y en qué manera el Tikkun Olam se rompe, ¿no? Porque Tikkun Olam significa la corrección del mundo desde la perspectiva lúrica. E Isaac Luria va a explicar desde su perspectiva del Shevirat Hakelim, que es las vasijas rotas, en qué modo esas vasijas, que eran los contenedores de la luz divina, no eran lo suficientemente resistentes como para albergar, ¿no? Toda esa fuerza, y entonces ¡paf!, se rompen y esa luz se dispersa, se disipa por ahí. Y cómo la función del hombre, es decir, nuestro sino, es ir recuperando esas luces y devolverlas a la unidad. Y cómo es precisamente esa rotura de las vasijas lo que va a provocar el caos, el desorden y la imperfección de la creación. Claro, aquí no quiero entrar a profundizar, simplemente os estoy diciendo el concepto, ¿vale? Porque si tenemos que empezar a profundizar sobre si la creación es o no perfecta, ya nos estamos metiendo en otro debate filosófico importante, como con el caos, como con el infinito y como con todo. Pero que nos quede una idea clara, el Tikkun Olam está hablando de la corrección, de devolver las cosas a su sitio. Y de hecho, mediante técnicas de gematría y mediante técnicas de transmutación de palabras y demás, podemos ver cómo muchas de las palabras que se forman a través de Tikkun Olam tienen que ver precisamente con el encuentro, con el devolver las cosas a su sitio. Es algo que también da para un vídeo aparte. Es que claro, tengo que sintetizar porque es que si no, y me jode sintetizar, creedme que me jode mucho sintetizar, pero hay que hacerlo. Porque claro, esto también nos está hablando indirectamente de la idea del libre albedrío, ¿no? Porque si nuestra función es devolver esa luz a su sitio y no lo hacemos, es porque estamos escogiendo no hacerlo, sobre todo cuando sabemos que lo podemos hacer. Entonces estamos decidiendo no hacer algo que podríamos o no hacer. Entonces sí que hay un libre albedrío. Y entonces... Otro vídeo, eso lo explico en otro vídeo. La cuestión es, ¿cómo podemos utilizar la idea del Tikkun Olam en las tiradas de tarot? ¿Cómo puedes utilizar tú la idea del Tikkun Olam, de la corrección, en las tiradas del tarot? Y ver a los arquetipos no solo como esa herramienta predictiva,
cosa, sino como aquello que te puede estar diciendo muy directamente aquellas cosas que debes de corregir. Y vendrá el típico, pero es que yo soy perfecto como soy y no hay nada que corregir. No, mentira, sí, hay cosas que corregir, hay cosas que corregir. Siempre hay cosas que corregir. Y no darse cuenta que hay cosas que corregir es de ser bastante necio. ¿Vale? No somos perfectos. De hecho, esa es la perspectiva que yo le doy a las cartas cuando hablo de cartas en positivo o en negativo, ¿no? Mucha gente le dará lecturas diferentes, pues cuando sale del derecho una cosa, cuando sale del revés otra cosa. Yo no, la carta es la que es, y la carta, la diferencia que puede haber con la carta es una diferencia polar, es decir, la carta equilibrada o la carta desequilibrada, es decir, esa carta con las esencias, con la luz de esa carta dispersada por ahí, es decir, desequilibrada, no se encuentra a sí misma. Eso es algo que nos puede pasar también a nosotros mismos. Se trata de bajar esa idea más mística, más espiritual, hacia nosotros mismos como individuos y utilizar el tarot para tratar de encontrar o de saber dónde podemos buscar esas luces que tenemos por ahí desperdigadas y volverlas a reunir. ¿Quiere decir que tienes que corregir tu ira? Pues sí, tienes que corregir tu ira. ¿Deshacerse de la ira? No, deshacerse de la ira es algo natural. El ser humano siente ira. El problema es que la ira, o sea, que lo demás esté supeditado a la ira. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí no hay un equilibrio, es decir, tu conciencia, tu uno, tu yo como uno, no está tomando un control de esa ira. Es decir, la ira es autónoma y es cuando entonces es un peligro. Pero igual que la ira es la bondad. Porque seguro que todos hemos conocido a alguien que de bondadoso ha pillado hostias por todas partes. Y que tú, desde tu perspectiva, veías claro que no tenía que haber sido bondadoso de la manera que lo fue con una determinada persona. Eso no significa no ser misericordioso. Ser misericordioso no es lo mismo que ser bondadoso, si hilamos fino. Cuando uno aplica la misericordia desde Tiferet, desde el número 6, desde lo que sería la esfera del equilibrio precisamente, eres misericordioso porque entiendes que ese perdón no sería del todo justo dárselo a esa persona. Sin embargo, vas a dárselo. En fin, no os quiero liar más la cabeza. Y me preguntará, ya, pero Rexen, tío, ¿y yo de qué manera doy la perspectiva a las cartas desde el lado del Tikkun? Es muy fácil, vamos a coger las cartas tal y como son. La torre, ¿qué es? La torre es destrucción. Destrucción de estructuras. Muy bien. Pues si la aplicamos desde la perspectiva del Tikkun, seguramente la torre lo que te está diciendo es que deben ser destruidas ciertas estructuras que no te están permitiendo un desarrollo personal, emocional, espiritual, material, el que sea. Por ejemplo, desde el juicio puede estar hablando de la necesidad de corregir o rectificar ciertos aspectos del perdón. Quizá no estás perdonando lo que debieras perdonar. O quizá estás perdonando cosas que no debieras perdonar, porque no nos engañemos, no todo es perdonable. Yo estoy tan en contra de esa idea de que todo es perdonable, todo es justificable y todo es legítimo, los cojones. Espero haberos dejado más o menos clara lo que es la idea del Tikkun, la rectificación del mundo, cómo se entendía desde una perspectiva de necesidad social, cuando pues, desde la parte talmúdica, y cómo esa idea del Tikkun Olam va cambiando cuando pasa por el filtro de Yitzhak Luria y le da esa perspectiva más sot, más secreto. Lo que pasa que para el SOT hace falta realmente un cierto entrenamiento, tanto conceptual como teórico como práctico. Eso sería también para otro vídeo hablar de la Merkaba y los riesgos que entendía esa gente que podía haber a la hora de querer profundizar demasiado sin estar preparado. Pero bueno, en fin, no me lío más. Es que al final los vídeos se me hacen largos. No me gusta sintetizar. No me gusta, tío.